Gloria a Dios. Bendito sea Dios por el privilegio que me da de poder hablar de su palabra. Estamos aquí una vez más, saludando a mis hermanos en Cristo y a todas las personas que nos están oyendo, que no han tenido el privilegio de llegar a Jesucristo, que no han tenido el privilegio de recibirlo en su corazón. Para ellos principalmente van estas palabras. Voy a leer aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sólvida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Estos versículos se refieren a la venida de Jesucristo por su iglesia. La iglesia de Jesucristo en un día no muy lejano va a ser levantada. Ya hay algunas formas en que podrán decir de esto que no es cierto que Jesucristo nos ha llevado, sino que van a creer más en los ovnis, en los extraterrestres, que se han llevado a una cantidad bastante grande de personas. La iglesia de Jesucristo fue fundada por él. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se encuentra cuando el Espíritu Santo descendió y empezó a manifestarse en las personas que estaban ahí. Dice que eran como 120 personas. Esta iglesia, después de que Jesucristo fue vituperado, fue crucificado injustamente, la iglesia empezó a tener también los problemas bastante serios de persecución, de asesinato en contra de ellos. Algunos dicen que fueron quemados, otros fueron pasados por la sierra, o sea que fueron partidos en dos. La iglesia de Jesucristo no es una entidad que pueda autonombrarse y venga a dar leyes y a decir cosas que la Biblia no dice. La iglesia de Jesucristo se caracteriza porque adora a Dios, adora a Jesucristo. Y esta caracterización ha llevado a la iglesia también a tener persecución. Después de esos años de persecución, llegó un tiempo de relativa paz. Pero en esa paz entraron organizaciones, empezaron principalmente una organización a tomar el dominio de todo. Mientras la verdadera iglesia dice, como en el libro de
Hebreos dice que algunos estaban en los campos, en las selvas, en cuevas. Dice que el mundo no es digno de ellos, porque estos hermanos sufrieron lo indecible, sufrieron hambre, sufrieron frío, persecuciones, abusos y tanta cosa que les sucedió a ellos, pero la iglesia ha venido recibiendo siempre el legado de Jesucristo. Todo lo que hizo Jesús, la iglesia lo ha venido haciendo. Jesús vino a predicar el Evangelio y la iglesia lo ha seguido predicando durante estos años, 2000 años desde que fue crucificado Jesucristo. Por eso dice aquí, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Dice en el libro de 1 Corintios 15:51. Dice, he aquí os digo un misterio. La iglesia de Jesucristo es un misterio. Aquí podemos ver que se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo, ya que en el libro de Colosenses 1:26 dice, a saber, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una de las señales que tiene un cristiano que es legítimamente cristiano, que participa de una doctrina sana, es que tiene al Espíritu Santo. Por eso dice pues en el libro de Colosenses 1:26, dice que Dios quiso hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, las personas no judías, los que no somos judíos, y dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Cristo está en nosotros, en espíritu. Cristo y el Espíritu Santo son una persona, y el Padre es una persona con ellos. Por eso dice aquí, que este misterio fue revelado a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio ya fue revelado y aquí es donde vemos nosotros en estos versículos de Corintios, 1 Corintios 15, de 51 en adelante, dice que no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, no dice abrir y cerrar de ojos como en algunas versiones, sino que esta versión es una de las más antiguas, que es después de la Biblia del oso. Dice aquí, en un momento, en un abrir de ojo, muy rápido, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. O sea que la iglesia va a ser transformada. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sólvida es la muerte con victoria. Entonces está escrito, vamos al libro de Oseas, capítulo 14, capítulo 13, versículo 14. Dice acá, de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Es Dios el que está hablando. Oh muerte, yo seré tu muerte. Fue Cristo el que destruyó a la muerte porque no pecó. Y seré tu destrucción, oh sepulcro, arrepentimiento
será escondido de mis ojos. O sea que él no se va a arrepentir de lo que tiene decretado hacer. Dios tiene una palabra y esa palabra vale por los siglos de los siglos. Entonces aquí en el libro de Oseas vemos nosotros donde Dios está dando estas palabras y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ir a reforzar esto un versículo más en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice así: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos indica claramente que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser tomada, va a ser levantada, dice, y va a ir a las nubes a recibir al Señor, dice, en el aire. O sea que hay mucha confusión. Muchas personas piensan que la segunda venida de Cristo es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. Y son dos eventos completamente diferentes. La segunda venida de Cristo, Él viene a gobernar. Ya no viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda venida de Cristo viene como el león de la tribu de Judá, con esa autoridad que nadie puede discutir. Cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, estuvo como hombre sufrió, como hombre tuvo decepciones, porque vio muchas traiciones alrededor de él, pero también como hombre venció la muerte porque jamás pecó. Y dice que el aguijón de la muerte, el arma de la muerte, es el pecado. Y como Jesús no pecó, Él pudo resucitar. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que fue examinado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de santidad, fue examinado Jesús. Si Él hubiera tenido un pecado por pequeño que fuera, no hubiera resucitado. Y nosotros estuviéramos perdidos, simplemente perdidos. Por eso dice, nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice la segunda venida de Cristo, Cristo viene a juzgar. Eso está en el libro de Apocalipsis, pero debido al tiempo no podemos estar explicando todo eso. Y nos enfocamos solamente en el levantamiento de la iglesia. Solo ya para terminar, quiero recalcar algo más aquí. Dice, cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sólvida es la muerte con victoria. Esa palabra quiere decir absorber. Algo la va a dar. La muerte no va a tener más potestad. Según la Biblia, es un espíritu. Es un espíritu satánico. Y entonces dice que va a ser absorbida la muerte por la victoria de Cristo. Luego dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, para terminar, quiero que veamos esto que dice aquí. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Ya les he mencionado que Jesucristo venció porque Él no pecó. La iglesia de Jesucristo, cuando Cristo venga por su iglesia, tiene que ser encontrada sin pecado, sin mácula, sin mancha, sin contaminación. Para los seres humanos nos parece imposible porque la mente vuela en un instante y mentalmente podemos pecar. En muchas formas podemos pecar. Somos muy susceptibles a cometer pecados. Pero Dios nos insta a que permanezcamos limpios, a que permanezcamos en santidad, para que en el momento que Él venga, el que es iglesia va a poder ser levantado. Eso es una ley, porque cuando hay una ley no se puede decir de otra manera. Dios no va a dejar a las personas porque diga este está mal portado, sino que la persona que esté bien ante el Señor, esta persona va a ser levantada. Si hay un problemita en él, pídale perdón a Dios, porque dice que abogado tenemos y Él nos puede perdonar. Entonces dice aquí que sólvida, como está escrito, sólvida es la muerte con victoria. Jesús como hombre venció la muerte, no pecó, jamás mintió. Y la muerte no tuvo potestad sobre él. Y eso es lo que la iglesia va a tener en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Va a estar sin pecado y la muerte no va a tener potestad sobre la iglesia. Pero dice aquí, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Y cómo que nos da la victoria? Dice aquí, nos da la victoria porque Cristo venció el pecado y por tanto venció la muerte. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Y quien quiera corroborar esto, lea su Biblia o busque una Biblia y búsquelo en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, y también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, léalo, y verá que aquí no le hablamos mentiras. Es pecado mentir, y la mentira no le parece a Dios, le ofende. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.